que exige el decreto y todo un recorrido legal. Eso hace casi un mes que vienen generando todo este proceso legal. Finalmente se dio, pero la experiencia pues no es la mejor. A que solamente 50 personas y la iglesia de Agua Azul Casanare, por el decreto del gobierno para poder abrir las. Pero Pastor Humberto, que se le mutearon el audio. Ya sí, acabo de ver. Ya listo. Entonces decía que no fue buena la experiencia porque pocas personas, los ojos de representantes de las entidades del municipio de Agua Azul ahí presente, luego ellos recogen un informe, lo llevan a la alcaldía, luego al Ministerio de la Salud. ¿Cuál es nuestra recomendación, amados pastores? Que en esos 101 municipios que están dentro del mapa en la página del Ministerio del Interior, pues esperen un poco porque estamos llegando a la curva de contagios. Adicionalmente, según la epidemióloga Zulma Cucunubá, que es una de las más versátiles en este tema, es consultada inclusive por el doctor Fernando Orbín, ministro de la Salud, dice que llegamos a un punto alto del contagio, pero que luego se van a generar otros dice que picos de llegamos a creo que por punto de preservación nuestra, preservación de la comunidad, debiéramos dar un paz de espera. Es sabido para todos y pues tenemos con el pastor Edgar y los demás directivos la autorización de hablar de esto porque el pastor Germán Rodríguez así lo autorizó, de hecho ha mandado mensajes. Él estuvo o está contagiado con el COVID-19. Estuvo en condiciones muy delicadas. Estuvo internado en la clínica. Su esposa también está contagiada con el COVID-19. Y esto obedeció a que se generó una confianza al reunirse en el ensayo con los músicos de la iglesia y una de las jóvenes, sin saberlo, tenía COVID-19, estaba contagiada y los contagió. Entonces, esto es delicado, a mis amados. Y pues, de acuerdo al informe que recibimos ayer, hay varios pastores aquí en Colombia que están contagiados. Aquí en la ciudad de Bogotá hay otro colega de otra misión que está seriamente comprometido en su salud, está en la UCI, en cuidados intensivos, está entre la vida y la muerte. Entonces, creo que para señalar esto, mis apreciados hermanos, la Biblia dice que el sabio ve el peligro y se aparta de él, ¿cierto? En señalar esto, consecuencia, pues, una reflexión breve dice que podemos observarla del peligro en Hechos capítulo número 11. En la palabra de Dios, consecuencia, pues, en una reflexión breve 11 nos da una ilustración acerca de cómo la iglesia se extiende en tiempos de crisis. No sé si pueda compartir ahí la palabra, si me lo permite el anfitrión. Solo es para compartir la Biblia y ya cerramos. Entonces, no sé si ya la ven ahí, la Biblia. El que esté encargado de esto. Bien. Si no, pues quiero leerles. Mi pastor, usted puede hacerlo. ¿Tiene ahí? ¿La tiene? Sí, ya di que autorizar, pero otra vez. Ahí. Eso. ¿Ya? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces leamos todos, pastores, dice en el versículo 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta, miren los lugares, Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también ya otra cultura,
Mira que se expandió. Hablaron a los griegos. ¿Qué cosa? Anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y el versículo 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. En este pasaje de Hechos, descrito por Lucas, narra cómo por allá por el año 38 aproximadamente se genera una crisis eclesiástica que se configura en una persecución. Nuevamente el texto, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución. Noten esas dos expresiones, esparcido, y persecución. Esparcidos significa desplazamiento, salir de sus casas, de su cultura, de su zona de confort, pero también persecución significa inseguridad, violencia, maltrato, por causa del martirio de Esteban. ¿Y eso qué generó? Generó una extensión evangelística en ese sector geográfico que a la postre derivó igualmente en el primer viaje misionero de Pablo a Europa. Es decir, es la génesis misionera a producto de esta crisis. Entonces, ustedes pueden observar que hubo una crisis de persecución y la iglesia creció. Si hacemos remembranza, un recorrido histórico, la iglesia ha tenido varias persecuciones. La persecución imperial, la persecución de la época del oscurantismo, la persecución pre-reforma, persecución post-reforma, la persecución en la época del racionalismo, en la época de la alta crítica, persecución que hubo en la cortina de hierro, persecución en la Primera Guerra Mundial, persecución en la Segunda Guerra Mundial, persecución en China, en los países también musulmanes. Como ustedes se dan cuenta, ha habido crisis a lo largo de la historia. ¿Y qué ha generado eso? Ha generado un crecimiento sin precedentes, amados. Cuando la iglesia estaba perseguida en la cortina de hierro, en Birmania, en Rumania, en Rusia, en Checoslovaquia y estos países de Europa Oriental, la iglesia creció. La iglesia se expandió. Y creo que es importante que nosotros refrendemos esta parte de la escritura que estamos leyendo. Cuando hay crisis, salimos de la zona de confort. Y la zona de confort nos impulsa a seguir expandiendo el evangelio. Y Dios va a generar el debido crecimiento. No se va a circunscribir la acción evangelística a un solo sector geográfico. Se va a ir a las diferentes zonas geográficas, a las diferentes latitudes, pero también a las diferentes culturas. Ahora bien, amados, nosotros debemos considerar que en este tiempo la iglesia está pasando por una situación crítica, pero esto va a favorecer para bien. Yo tengo la certeza, y creo que usted también, que cuando salgamos de esto vamos a encontrar mayores posibilidades evangelísticas, gente que va a llegar a nuestras iglesias. Este movimiento virtual que tenemos en este tiempo está generando un evangelismo sin precedentes, cada uno en su estilo, cada uno en su capacidad, cada uno como Dios le ha guiado, pero se está extendiendo el evangelio. Queremos, hermanos, animarnos en esta mañana a que en medio de la crisis el Espíritu Santo se glorifica y nos muestra que la obra no se extiende por hombre, ni por institución, ni por estrategia, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios.
La mano del Señor, dice el versículo 21, estaba con ellos y gran número creyó y luego se convirtió. Porque cree la gente cuando le predicamos, pero luego tiene que haber un proceso de transformación y conversión. Ahora, para cerrar mi reflexión, veo una segunda crisis. Y quiero que ustedes miren en el versículo 27. Si ustedes tienen ahí en su pantalla todavía el texto, observen que dice, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. No se frenó el avivamiento, no se frenó el fervor espiritual por causa de la persecución. No se minimizaron en su ánimo ni tampoco en su experiencia pentecostal. Ya estaban perseguidos, estaban esparcidos, pero sin embargo, mira, hay profetas llenos del Espíritu. Y en el versículo 28 dice, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo del emperador Claudio, uno de los césares que narra la historia secular y que narra también la Biblia. Y luego dice entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿No les parece interesante que aquí se vislumbre una segunda crisis? Es una crisis socioeconómica. Y esto para aquellos que de golpe son, pues, para no ofender en mi expresión, pero supraespirituales, cuando dicen que por no orar, por no clamar, por no estar la iglesia unida, es que vienen estas pandemias. No, la pandemia y todo lo demás viene es por cumplimiento de la palabra. Aquí, en este tiempo en que había un avivamiento en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo dijo, prepárense porque va a haber hambre, no va a haber plata, el Producto Interno Bruto del Imperio Romano se va a disminuir, no van a haber ingresos, la obra de mano va a disminuir, el capital de trabajo va a disminuir, va a haber hambre. Y el Espíritu Santo lo profetizó, lo cual indica que a él no le tomó por sorpresa, amados, como no le ha tomado por sorpresa esta pandemia. Yo creo que la pandemia, Dios la permitió. Entraría uno en temas de disquisiciones y discusiones teológicas y espirituales si se afirma que fue el Señor que la envió o que la permitió. Yo creo que la permitió, que él permitió las cosas en su soberanía para que la iglesia salga de su zona de comodidad, por supuesto, pero también para generar un llamado de atención a las naciones que están en una corrupción y en un alejamiento de Dios. Pero lo importante aquí es resaltar que en esta segunda crisis, la iglesia se mantuvo en cohesión, en solidaridad, en una adecuada administración. Si ustedes se dan cuenta, determinaron enviar socorro a los hermanos a través de los líderes de Bernabé y de Saulo, bien estructurados, bien organizados. ¿Y eso qué nos indica? Que a pesar de esta segunda crisis, amados, tampoco la iglesia se detuvo. La iglesia avanzó. Porque si ustedes miran en otro tiempo, ya no ahora porque ya voy a terminar, en el capítulo 13, la palabra dice que estaban todos unidos, que estaban orando, que estaban ayunando, que estaban intercediendo y que el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo que me son útiles para el Espíritu. Y ahí se generó el primer viaje misionero. Interesante, ¿no les parece? Que en plena crisis económica se genere todo un dispositivo misionero, todo lo que implica costos, manejos presupuestales. Entonces yo llego a una conclusión, pastores, llego a una conclusión, amigos, llego a una conclusión, apreciados hermanos en la fe, es que aún en las crisis, la iglesia se extiende para que entendamos, amados, que esto no es de nosotros, sino del Espíritu
Santo de Dios, quien es el que tiene en su corazón el proyecto de extender la iglesia por todos los continentes. Y yo tengo en mi espíritu, en mi corazón, la convicción, la certeza que va a generarse hacia futuro avivamiento en toda esa órbita musulmana, en esos países islámicos, que se va a generar un avivamiento en esa racional europea, que se va a generar un avivamiento en esa África animista e idólatra, que se va a generar un avivamiento en esta América Latina idólatra y religiosa. El Espíritu Santo no va a dejar que fracase el proyecto de expansión de la obra de Dios. Así que, apreciados compañeros de la fe, hoy con ánimo, con fe, con decisión, vamos a seguir inspirándonos en estos hermanos de Hechos 11 que vivieron dos crisis, una crisis de persecución y una crisis socioeconómica. Vamos a inspirarnos, porque ahí se refleja un cuadro muy optimista, muy motivador, y es que la iglesia no se detuvo. Al contrario, la iglesia trastornó el imperio romano, trastornó el mundo de la época. Usted, amado, y yo somos igual que estos siervos de Hechos 11. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la unción de Dios, tenemos la presencia de Dios, tenemos la palabra de Dios, y con eso vamos a hacer grandes proezas, mis amados. Somos la iglesia del Señor en este tiempo como lo fue en el libro de los Hechos. Es la misma, tiene la misma naturaleza, la misma unción y tiene al mismo rector que es el Espíritu Santo de Dios. Ánimo, mis amados. Vamos para adelante con fe y con prudencia, que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oremos al Señor. Vamos para adelante. Padre, en el nombre de Jesucristo, te glorificamos y nos inspiramos en esta palabra, Señor, porque observamos, Dios del cielo, que en estas dos crisis que en corto tiempo se manifestaron en la iglesia apostólica, tu obra siguió adelante, no se frenó, porque la obra no se frena por causa de los hombres, ni por causa de la economía, ni por causa de los problemas que la naturaleza esté manifestando, tampoco porque el diablo se esté oponiendo, porque más eres tú en nosotros que el que está en el mundo. Y en tu nombre, Señor, vamos a ser mejores iglesias. En tu nombre, Señor, vamos a hacer más iglesias. Todo lo podemos en nuestro Señor Jesucristo, quien nos da su fortaleza. Amén. Y todos decimos amén en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Muchas gracias. Ánimo, mis pastores. Ánimo. Dios está con nosotros. El Señor nos puso a todos igualitos en el mismo lugar. Aquí nadie es más que nadie. Todos somos siervos de Dios. Todos hacemos la obra del Señor. Todos tenemos una medida de fe, una medida de gracia. Tenemos una medida de capacidad, pero todos somos siervos del Señor. Muchas gracias por su atención y vamos a proseguir, como ya lo dijo el pastor Edgar, durante estos 3 meses con un cambio de horario. No va a ser a partir de las 10, porque queremos seguir en este ayuno y oración a partir de las 8 de la mañana hasta las 11, a partir del primer sábado de agosto, y luego, terminada esta jornada de oración y ayuno, seguimos con nuestros módulos de más iglesia. Gracias, Pastor Edgar. Gracias, Pastor Humberto. Qué palabra poderosa la que hemos recibido en esta mañana para iniciar este tiempo de capacitación. Como lo dijo el Pastor Humberto, a partir del próximo sábado, y esto es un anuncio importante, vamos a trabajar los módulos no a las 10 de la mañana, sino a las 11 de la mañana. 11 en punto a partir del próximo sábado. Ese será el nuevo horario de este empoderamiento.
Muy bien, vamos a estar trabajando con un equipo, los coordinadores distritales del Concilio de las Asambleas de Dios de esta pastoral de extensión. Es el equipo que vamos a estar compartiendo esta serie de módulos. Tenemos al pastor José Cogollo, es el coordinador distrital del Distrito Norte. Por ahí está el pastor José. Bendiciones, Dios les guarde y les proteja. Muchas bendiciones para todos los pastores, para el pueblo de Dios, que este sea un tiempo de mucha bendición y que podamos seguir atendiendo a la obra de Dios. Gracias, pastor José. Pastor, amén. El pastor José Cogollo, además, es pastor en una iglesia muy linda en la ciudad de Sahagún, Córdoba. Allí pastorea con su esposa y sus hijos están ahí también pastoreando una iglesia preciosa. También tenemos al pastor Hilder Arango, que pastorea también con su familia una iglesia en la ciudad de Cali. Y él es el coordinador del Distrito Occidente. También va a estar con nosotros aquí. Dios los bendiga a todos. Qué bueno que hayan participado. Bendigo a todos los pastores, obreros, sembradores, líderes que nos acompañan hoy desde Zoom, desde YouTube, desde Facebook. Espero que sean muy edificados y seamos desafiados para seguir sembrando iglesias desde la virtualidad. Gracias, pastor Hilder. Y tenemos a la pastora Mercy. Mercy es una mujer de Dios en la ciudad de Agua Azul. Allá trabaja, tiene una iglesia preciosa, pero además trabaja al lado del pastor Elmer también, Elmer Benjumea, y es la coordinadora del Distrito Centro de esta pastoral de extensión. Pastora Mercy, bendiciones. Muy buenos días para todos, para los plantadores que están conectados, para los líderes, para los pastores de cada una de las secciones del país. De verdad que es un privilegio muy grande el que Dios nos da en este tiempo desde el mundo digital. Gracias a todos. Les animo a que continuemos todos los sábados a hacer esta tarea. Tenemos personas de varios lugares, inclusive tenemos personas desde España y desde Chile que se quieren entrenar en estos lugares. Así que les saludo y a todos, Dios les bendiga. Es un privilegio poder servirle al Señor y que juntos aprendamos en este proceso. Gracias, pastora Mercy. Y también hace parte de este equipo los superintendentes distritales. Ellos van a estar acompañándonos, dando los devocionales con los que iniciamos, así como este devocional que nos compartió el pastor Humberto. Él también va a ser parte de este equipo. Cada módulo va a iniciar con un devocional y los 3 superintendentes distritales más el pastor Humberto como presidente nacional, ellos van a estar compartiendo esta serie de devocionales. Así que este es el equipo que vamos a estar trabajando durante estos sábados que vienen, esta serie de módulos, cómo seguir plantando iglesias desde el mundo digital. Agradecemos mutear los micrófonos, por favor, si son tan amables. Y vamos a iniciar entonces con esa base que sentó el pastor Humberto de la palabra. Vamos a iniciar en esta hora entonces este módulo. Voy a compartirles pantalla. Muy bien. Y esta es una serie de módulos que está trabajando la pastoral de extensión y se llama ¿Cómo seguir plantando iglesias en el mundo digital? El módulo de hoy se llama Análisis de contactos. En el módulo, la serie de módulos que teníamos anteriormente, tenía que ver con el análisis de la comunidad. Uno se desplazaba al lugar donde iba a plantar la iglesia, hacía un mapeo espiritual del lugar, evaluaba el lugar, se estudiaba el lugar, la población que había en ese lugar. Ese era el módulo anterior, pero ahorita que estamos en pandemia,
Este primer módulo se llama análisis de contacto y nos enfocamos sobre todo en la comunidad que tenemos a través de las redes sociales y también del WhatsApp, ¿no? Por eso se llama análisis de contacto. Y veremos 3 sesiones el día de hoy: la base bíblica para el análisis de contacto, herramientas para el análisis de contacto, y una tercera que tiene que ver con la aplicación. Casi que esa es la dinámica de todos los módulos, ¿no? Una base bíblica, unas herramientas y una aplicación y tareas, ¿no? Pero a partir del siguiente módulo hay una sesión más, que es la primera, que es la revisión de las tareas, porque cada módulo tiene unas tareas prácticas para hacerse. Porque vamos a trabajar, es un proceso, no más que un evento, es un proceso. Esas son las sesiones que vamos a trabajar el día de hoy. Nuestro objetivo general de hoy: al finalizar este módulo, el plantador estará en capacidad de, número 1, conocer el valor de las redes sociales y medios de comunicación para la evangelización. Decimos medios de comunicación porque, bueno, el WhatsApp no se considera todavía una red social, pero pareciera, porque eso es lo que más usamos en este momento, es el WhatsApp para comunicarnos. Ahí tenemos grupos, nos comunicamos con la gente, con la iglesia, con la membresía de las congregaciones, y también el teléfono, porque hay algunos lugares en Colombia donde la gente no tiene redes sociales, donde la gente ni siquiera el WhatsApp, porque el WhatsApp necesita datos y la manera de comunicarse es por teléfono. Por eso, conocer el valor de las redes sociales y medios de comunicación para la evangelización. Número 2, identificar los contactos de las redes sociales y WhatsApp que necesitan conocer a Jesús. Identificar cuál de esas personas que tenemos allí necesitan conocer a Jesús. Y número 3, establecer un plan de acción para alcanzarlos. Si no hay un plan de acción, difícilmente los vamos a alcanzar. Y este es un segmento importante. Voy a pedir el favor a la pastora Mercy que nos ayude a explicar este cuadrito que vemos acá, por favor. Los módulos, el objetivo es que sea un proceso. Nuestro pastor Edgar, entonces la idea es que esos módulos tienen un seguimiento y ese seguimiento inicia con un devocional que va a ser parte de las tareas que al final vamos a dejar, porque la idea es que todos estemos haciendo la tarea, todo conocimiento pues se pierde, ¿no? Entonces la idea es que podamos hacer las tareas y el devocional que vamos a compartir, lo van a hacer cada uno de ustedes, los pastores, plantadores y líderes. La idea entonces es que estemos atentos. El devocional tiene que ver con ese acercamiento a Jesús. Jesús llamó a los discípulos para estar con él. El efecto de lo que logremos afuera se dará únicamente por la cercanía que tengamos con Jesús adentro. Entonces, ese devocional se debe convertir en una experiencia y esa experiencia tiene que ver con que sea cada inicio de cada módulo, cada testimonios, esas experiencias que ustedes van a tener en el campo o en la acción de trabajo con cada una de las personas que vamos a estar ganando en este proceso. Y oración. Esta es otra dinámica que vamos a impulsar muchísimo porque la Gran Comisión no se logra sin oración también. Así que la oración, y va a haber que nosotros hagamos revisión de los reportes de los ABCs, cómo se van a estar haciendo los respectivos reportes. Entonces, básicamente, porque tiene que ver con la puesta en práctica de lo que todos los sábados recibamos dentro de esta capacitación. Básicamente es eso. Entonces, gracias. Muchísimas gracias, Mercy. Vamos a mirar entonces los principios bíblicos para conectar a otros. Los principios bíblicos
de conectar a otros con Jesús. Y ustedes ven un cuadrito aquí, están viendo un cuadro en sus pantallas. Vamos a trabajar este cuadro. Estrategias de Jesús para alcanzar y conectar a otros. Hay un texto que está en el Evangelio de Mateo y en Lucas también, juntos en el capítulo 10. Y estos dos textos hablan de una misión a la cual Jesús envía a los discípulos, ¿no? Y voy a leer solo la de Mateo, Mateo 10. Dice, versículo 5 en adelante, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquiera ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. En este texto del Evangelio de Mateo vemos algunos principios acerca del llamado y la estrategia de Jesús para alcanzar y conectar a otros, ¿no? Y ustedes ven ahí en el cuadro las palabras que están en el texto, se ven allí: vayan, anuncien, sanen, liberen, resuciten, den de gracias lo que se ha recibido, ¿no? Y yo quiero mirar rápidamente en ese texto unos cinco elementos para cumplir con éxito nuestro llamado. Esos 5 elementos los tenemos en este momento todos, ¿sí? Esos 5 elementos garantizan que vamos a cumplir con éxito nuestro llamado en esta tierra. Dice versículo 5, a estos 12 envió Jesús. Todos los pastores que servimos al Señor, los plantadores, hemos sido llamados por Dios. Todo aquel que ha sido salvado por el Señor ha sido llamado para una tarea específica. Hemos sido llamados. Y el primer elemento que yo veo aquí, que tenemos ventaja para nosotros para cumplir con éxito este llamado, es que tenemos un objetivo claro en nuestro llamado. Versículo 6 dice, por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudades samaritanas entréis, dice, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor los enfocó en un objetivo específico. Y tenemos un objetivo específico nosotros, que es hacer discípulos. Sigue siendo nuestro objetivo específico, ganar a otros para Cristo, extender el reino de Dios. Tenemos una misión con un objetivo claro. No tenemos que inventar el objetivo porque ya Dios lo trazó. No tenemos que inventar la ruta porque ya Dios la trazó para nosotros. Y eso es importante cuando uno tiene un objetivo claro. Número 2, tenemos el mensaje claro también. Versículo 7 dice, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Así que este es el mensaje. Predicamos el mensaje del reino de Dios, no el mensaje nuestro, no el mensaje de nuestros antepasados, no un mensaje histórico, no, sino el mensaje del reino de Dios es el que predicamos. Así que no solo tenemos un objetivo claro, sino que también tenemos el mensaje ya establecido por Dios. Número 3, tenemos el poder de Dios a nuestro favor. El texto dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Nada de esto se podría. No podríamos sanar, no podríamos liberar personas, el milagro de Dios no podría obrar en medio de nosotros si no tuviéramos ese poder de Dios. Así que
no solo tenemos un objetivo claro, tenemos el mensaje claro también, pero además tenemos el poder de Dios con nosotros, y ese poder es el respaldo de Dios en la tarea que estamos haciendo de hacer discípulos y de extender el reino de Dios en Colombia y en otras naciones. El poder de Dios está con nosotros para que la gente se sane, para que la gente se libere, para que la gente cambie, para que la gente sea transformada. Ese poder está con nosotros. Número 4, además tenemos la provisión de Dios. Dice, no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre, ni de alforja. Dice, porque el obrero es digno de su alimento, de su salario. Y eso habla de aquel que nos envía, va a proveer. Y Dios ha provisto hasta aquí. Ha provisto los recursos que necesitamos para el desarrollo de la visión, no solamente para el sostenimiento de nuestra casa, de nuestra familia, sino también para que podamos cumplir con éxito la tarea. Por eso tenemos la provisión de Dios garantizada también con nosotros. Y por último, el quinto elemento es que tenemos conexión con otros. Hay gente que se va a conectar con nosotros y hay gente que definitivamente no. El texto dice, mira, van a ir a las ciudades. Cuando la gente los reciba, trabajen allí. Donde no lo reciban, pues salgan. Porque definitivamente hay personas que se van a conectar con nosotros y hay otras que no se van a conectar con nosotros. El pastor Rick Warren dijo una frase un día y fue, ama a todos, pero trabaja con los que quiere, con los que se conectan, ¿sí? Y cada persona, de acuerdo a la forma que Dios le dio, tiene la capacidad de influenciar a cierto tipo de personas. Tú y yo tenemos influencia sobre un círculo específico de personas. Tú tienes algo que la gente de tu círculo de influencia, tú tienes algo con la gente de tu círculo de influencia que ningún de los más grandes y usados predicadores que uno ve por la televisión tiene. Tú y yo tenemos algo que ninguno de esos hombres que escuchan, que de pronto se conectan a sus transmisiones, 100,000, tú ves ahí en YouTube 100,000 visitas, 80,000 visitas, 200,000 visitas, 1,000,000 de visitas, pero tú tienes algo y yo también que ninguno de ellos tiene, y es la relación con las personas que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Esa relación solo la tienes tú con ellos. Y esa es la relación que hay que cuidar porque es la que va a mantener que esas personas sigan allí con nosotros. Estos elementos, obviamente, no cambian. O sea, estos elementos que tenemos, el objetivo claro, el mensaje claro, el poder de Dios, la provisión de Dios, las conexiones de Dios, siguen allí. Pero la pregunta es en esta mañana es ¿cómo hacer? Porque ahora no podemos movilizarnos. En ese tiempo, cuando Jesús le dijo, vayan, ellos iban a las ciudades, iban a los pueblos, se movilizaban de un lugar a otro, pero ahora nosotros no podemos movilizarnos. Pero la pregunta es, ¿qué hacer ahora? Entonces, esperen que se me escapó aquí la diapositiva anterior. Ya les comparto la diapositiva que se me fue. Estoy aquí mirándola. Ok, aquí está. Otra vez. Esta era la que les quería mostrar. Creo que la están viendo ahí. Ahora sí. Esta otra. ¿Cómo ir cuando la movilidad está detenida? Es la pregunta. Sí, porque anteriormente nos desplazábamos. Para algunos tal vez era más fácil, pero hoy día podemos seguir haciéndolo también. Y la clave es enfocándonos en lo que es importante. ¿Y qué es lo que es importante? Aquí está en esta gráfica. Mis contactos. Que ellos reciban el mensaje. Ahora lo importante no es que yo me mueva de un lugar a otro, me desplace de una ciudad a otra, de un barrio a otra. Lo importante es que mis contactos, las personas que están en mis redes sociales, las personas que están en mi WhatsApp o las personas conocidas reciban el mensaje. Cuando esas personas reciben el mensaje, entonces van a creer en el Señor.
y van a invocar al Señor, como dice Romanos 10, y van a ser salvos. Esas personas necesitan, para que crean, para que invoquen y para que sean salvos, necesitan recibir el mensaje. Y eso es lo que queremos trabajar en esta mañana. ¿Cómo identificar esas personas para compartirles el mensaje? Y ahí es donde queremos dar una serie de ideas en esta mañana y luego una tarea para que lo hagamos en esta semana. Cómo generar esos contactos, cómo identificarlos y luego cómo conectarlos con el Señor. Y por eso es lo que viene ahora, cómo conectar personas con Jesús. Y el pastor Hilder nos va a estar hablando y acompañando para compartirnos esta parte que viene. Dios los bendiga a todos. Qué bueno, esta conferencia nos está edificando muchísimo. Yo quiero hablarle de la parte de cómo conectar personas con Jesús, cómo poder nosotros conectar personas con Jesús. Entonces, en este tiempo de pandemia, estamos aislados físicamente y de pronto podemos decir, qué difícil es ahora conectarnos con alguien. Yo antes me conectaba personas con Jesús en el trabajo, físicamente, cuando iba de compras, cuando iba a hacer alguna actividad deportiva, me conectaba con personas. Pero el fenómeno de ahora es que estamos conectándonos más por las redes sociales. Yo en lo personal tengo un canal de YouTube y mis visitas en el tiempo de pandemia crecieron 60 veces diariamente. Habían días de 60 personas, de 60 veces más conectados de lo normal. Entonces, la gente en este tiempo de pandemia está acudiendo más a la virtualidad. Entonces, el medio para conectar a otras personas con Jesús se ha facilitado por medio de las redes sociales y de la parte virtual. Pero ¿cómo hacerlo? Es lo que vamos a hablar en este tiempo. ¿Cómo hacer para conectar a estas personas que tanto necesitan escuchar de la palabra de Dios? Entonces, primero, identifique a quién trata usted de conectar. O sea, vea grupos exactos de quién usted debe conectar. Eso fue una estrategia de Jesús. El mismo Jesús identificó a quiénes quería conectar. Usted puede leer acá en el texto Mateo 15:24. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Entonces, Dios, Jesucristo tenía un objetivo claro. Jesucristo tenía un punto claro y tenía un grupo claro que quería alcanzar. Él quería empezar por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él quería evangelizarnos. Entonces, lo primero que nosotros debemos pensar es qué grupo de personas puedo alcanzar. Por ejemplo, quiero alcanzar el grupo familiar, quiero alcanzar a mi familia, quiero alcanzar a las personas en mi trabajo. ¿Qué grupo de personas debería yo de alcanzar o puedo yo alcanzar en este tiempo por medio de la virtualidad? Jesús dio a sus discípulos un objetivo evangelístico claro. El mismo punto que Jesús tenía claro de ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, lo sigue mostrando en el mismo libro de Mateo. En el capítulo 10 lo muestra, dice, no vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Entonces, él sigue implantando este objetivo. Entonces, necesitamos ser objetivos para poder alcanzar a otros grupos. ¿Qué tipo de personas debo yo alcanzar? Entonces, primero, identifique. Recuerde eso, que se quede en su mente. Identificar. Y acá podemos observar una serie de grupos que podemos identificar como vecinos y compañeros, parientes y amigos, familia y otros. Esos grupos los podemos nosotros alcanzar con facilidad. Revise dónde puede encontrar sus contactos que no conocen a Jesús. Se piensa que por lo menos en los contactos de su celular hay 10 personas que no conocen a Jesús. Pueden haber 10 personas que no conocen a Jesús en los contactos de su celular. Entonces vamos a ver unas herramientas que van a ayudar a eso. Entonces, primero, conocer. ¿Cómo hacer el análisis de la estrategia de conexión? Primero hay que conocer. Entonces, saber dónde están mis contactos que no conocen al Señor. Entonces, usted puede tomar una libreta y puede ir anotando
¿qué tipo de personas conozco yo que no saben o no conocen a Jesús? Y voy haciendo un listado, conocer qué personas son. Ya cuando tengo, digamos, tengo allí 15, 10, 20 personas, empiezo a hacer un clamor. Entonces, recuerda estas 3 C. Primero, conocer, después, clamar. Y empiezo a pasar tiempos de oración. Puedo ayunar por esas personas, puedo orar por estas personas, puedo interceder por ellas específicamente con nombre específico. Señor, ayuda a Juan que está pasando un tiempo de pandemia, que está enfermo de COVID o que está con un problema económico. Ayúdalo con esto, pero sobre todo que él te conozca a ti, que él conozca la salvación. Usa mi vida. Y luego conectar. Entonces ya conozco quién es, que ya oré por él, ya clamé por él, ahora me voy a conectar. ¿Y cómo me conecto? Envío un mensaje de audio o una palabra relevante. Envío una palabra relevante por medio del WhatsApp o un mensaje de texto y empiezo a hacer una conexión con él. Y ahorita vamos a hacer una prueba de cómo hacerlo desde nuestro celular. Y usar el medio más apropiado para mi contexto. Entonces, ¿cuál red social es la más apropiada? Es con la que puedo alcanzar a estas personas, ¿cierto? Entonces, la red que más usen estas personas o con las cuales tengan un vínculo conmigo, este tipo de red la que yo voy a usar. En un caso, si es WhatsApp, entonces voy a usar este tipo de red. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo de cómo nosotros nos podemos conectar con ellos. ¿Ok? Entonces, allí en su celular. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo conectarnos con contactos ya existentes. Si usted va a abrir su lista de contactos, yo lo puedo observar, estoy en mi celular y puedo empezar a leer nombres de personas que no son cristianas. Por ejemplo, acá tengo un Alejandro, este es un comerciante del centro de Cali. Entonces, esta persona puedo decir, la voy a conectar y la meto en mi lista de personas con las que me voy a conectar. Entonces, coja su celular y empieza a ver todos sus contactos. Observe todos sus contactos y van viendo y va analizando qué personas no conocen todavía al Señor. La otra manera para alcanzar a otros, o unos que todavía no son contactos míos, pero ¿cómo hago para encontrarlos? Y lo puedo hacer por medio de WhatsApp. Abro WhatsApp. En este momento estoy en un grupo de mi familia, ¿cierto? Que se llama Unidos en Familia. Y simplemente en este grupo, ¿qué hago yo? Empiezo a buscar un mensaje, esto es en tiempo real, un mensaje donde la persona muestre algo que yo pueda discernir, alguna característica que tiene una necesidad o que desea buscar a Dios de alguna manera. Por ejemplo, acá tengo un número, el que está en verde. Esta persona todavía no hace parte de mis contactos, pero dice en una de sus comentarios, Dios mío. Disculpe, Pastor Hilder. Disculpe, Pastor Hilder, no está saliendo lo que está mostrando en la pantalla. ¿No? No, señor, no está saliendo. Dame un segundo, miramos acá. Yo lo estoy viendo acá. Aquí se está viendo en la pantalla. ¿Sí? ¿En mi celular? Pastor se refiere a que no estamos viendo la pantalla de tu celular. Solo está saliendo la diapositiva. La pantalla del celular no, Pastor. Sí, eso es verdad. Tienes que dejar de compartir la diapositiva para que puedas colocar la pantalla del celular. En compartir pantalla, capturas la pantalla del celular. No está saliendo la diapositiva. La pantalla del celular no. Sí, eso es verdad. Tienes que dejar de compartir la diapositiva para que puedas colocar la pantalla del celular. En pantalla, capturas la pantalla del celular. No está saliendo la diapositiva. La pantalla del celular no. Sí, eso es verdad. Tienes que dejar. Un segundo. Pastores, mientras buscan, queremos expresar un saludo muy especial a Framat y a todos los que se han conectado de los países de América Latina. Y saludo muy, muy especial a su director de comunicaciones,
a nuestro amigo Pastor Helber Escobar, que desde Costa Rica está generando esta retransmisión. Saludos para todos los de América Latina que están unidos. Y muchas gracias por otorgarnos a Framad este privilegio. Gracias, Pastor Edgar. Qué bendición. Gracias, Pastor. ¿Listo, Hildes? Listo. ¿Ahí están viendo? Ahora sí. Ok, entonces voy a repetir el proceso para que lo podamos entender. Entonces repito el proceso acá. Vamos primero a buscar contactos ya existentes dentro de nuestro celular que no conocen todavía a Jesús. Para ello, vamos a nuestra lista de contactos y observamos qué personas que están en nuestros contactos no conocen a Jesús todavía. Entonces vamos tomando nombres. Por ejemplo, aquí tengo un Alfonso Ariza. Él está apartado del Señor. Entonces lo meto en mi lista de contactos. Empiezo a hacer un listado en un cuaderno, en una agenda, y digo, ¿cuántos puedo alcanzar? Se piensa que por lo menos los cristianos tenemos 10 contactos mínimo, 10 contactos que no conocen a Jesús. Entonces hacemos un listado y seguimos por orden allí qué personas no conocen a Jesús. Y nos daremos cuenta que hay muchas personas que no conocen a Jesús. En mi caso, yo tengo un poco más de 1.400 contactos en el celular, entonces vamos a encontrar muchísima gente que no conoce a Jesús. Y así estaremos viendo personas que ya tenemos existente en nuestra lista de contactos. Y la otra manera es como tomar contactos nuevos que no conocen a Jesús usando el WhatsApp. Entonces allí abrimos el WhatsApp. Estaba diciendo que hay un grupo de mi familia, esto es en tiempo real. Entonces le pedimos discernimiento a Dios y empezamos a buscar personas que no están en nuestros contactos. Entonces aquí hay un contacto que está en verde y vemos que hay mensajes donde la persona de alguna manera tiene sed de Dios o expresa algo, alguna necesidad, puede expresar que tiene necesidad espiritual, que tiene una necesidad física, que está cansado, que está de alguna manera agotado con lo que está sucediendo. Entonces vemos aquí un mensaje que dice, Dios mío, que Dios los proteja mucho y les sigan así. Entonces lo que podemos hacer es tomar esa persona, ingresamos y la añadimos a nuestros contactos, ¿sí? Ponemos un nombre allí, X nombre, ¿cierto? Y, por ejemplo, Adriana, la guardamos y la metemos en nuestra lista de contactos. Y así ganaremos personas que no teníamos en nuestra lista de contactos. ¿Ok? Seguimos. Acá. Lo tercero, si usted no tiene datos o usted está en una zona donde el internet es muy difícil, usted puede usar mensajes de texto. Entonces usted mira la lista de contactos, pero ya usa los mensajes de texto y le envía a esa persona mensajes de texto, o también si no tiene internet, puede usar llamadas. Entonces usted puede hacer una llamada, coge su celular, hay allí alguien que no conoce y usted hace una llamada a esa persona. Pepito Pérez, sé que no conoce al Señor y una mañana lo llamo y digo, Pepito Pérez, he estado pensando en usted, quiero saber cómo se encuentra. Entonces quiero contar un testimonio de algo que me sucedió en este tiempo de pandemia. Fue que me contacté con una persona y no sabía esa persona quién era realmente. Pero hablando con la persona me di cuenta que tenía una necesidad de alimento. Entonces le dije que le iba a regalar un mercado. Y esa persona vino a la portería del conjunto de Vivo, de la unidad, y yo le entregué un mercado. Debido a eso se creó un vínculo allí. Hoy en día la persona está conectada con la iglesia, la persona está yendo a todos está en célula, está en todos los servicios y está recibiendo discipulado. Gracias a un contacto, y todo empezó por un contacto de una persona desconocida. Entonces, ¿cuántas personas nosotros podemos ganar desde nuestro celular, desde nuestros contactos y de manera virtual? Entonces, el desafío que tenemos es eso.
¿Cómo hacer para ganar personas desde lo virtual en este tiempo de pandemia? Muy bien. Entonces, aquí hay un cuadro que es un análisis que usted puede llevar a hacer una hoja muy parecida a esta y puede hacer este pequeño análisis. Deme un segundo acá. Pone el nombre de la persona, la red social por donde se puede conectar con esa persona, o por teléfono, o por donde usted pueda al medio. Prepara la conexión, entonces alista el número de la persona y prepara la primera conexión. Entonces le envía un audio. Algo que es muy bueno para conectarnos en este tiempo de pandemia es enviar oraciones. Usted puede coger y enviar una oración. Por ejemplo, alguien se quedó sin empleo. Entonces usted coge el WhatsApp, esta persona nueva, y usted le dice, mire, soy el pastor Hilder Arango y sé que está pasando una dificultad y está sin empleo, yo quiero hacer una oración por usted. Y le envía una oración puntual a esta persona y ya, sencillamente. ¿Qué va a notar usted? Que la persona le va a escribir, le va a dar las gracias y ya usted pueda empezar a pensar en un segundo encuentro con esta persona. Y la expectativa de conexión. ¿Cómo nos vamos a reunir? Entonces, puedo reunirme con esa persona con una llamada, con una videollamada por Zoom, y sigo haciendo un contacto con esa persona y la voy conectando ya con todas las actividades o los procesos de la iglesia. Muy bien, entonces esta es una manera simple que todos lo podemos hacer, pero cualquier persona lo puede hacer para conectar personas nuevas. Espero que esta herramienta les sirva. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer personalmente. Más adelante, pues, publicaré mi número de celular. Ok. Dios los bendiga. Gracias, Pastor Hilder. Quiero detallar algo de lo que acabó de compartir el Pastor Hilder. Puntualizar en 3 cosas. Conocer, clamar y conectar. Esa es la clave, esas 3 palabras. Conocer, clamar y conectar. El conocer es identificar qué personas de nuestras redes sociales o del WhatsApp no conocen a Jesús. Yo hice el ejercicio también. Y bueno, en mi WhatsApp, en las redes sociales sí, pero en mi WhatsApp casi no hay muchas personas que no conocen al Señor, hay pocas, pero hice el ejercicio, seleccioné a una de esas personas y un día que estaba orando en la mañana, se me vino a la mente el nombre de una de esas personas y oré por su esposa, por sus hijos, no conocen al Señor. Y luego le envié un mensaje, le dije que Dios me había puesto a orar por él y le dije así, no más, que esta mañana oré por tu familia, no sé si está pasando por alguna crisis, y la persona me respondió diciéndome gracias por haberle enviado ese mensaje y por haber orado por él, ¿sí? Y ahí se generó una conexión y ya hace 15 días se conectó en uno de los cultos que estamos transmitiendo y estamos en el proceso de acercamiento con esa persona. Pero primero es identificar, conocer es identificar cuáles de esas personas no conocen a Jesús, tanto el WhatsApp como redes sociales. Luego clamar. Entonces el segundo paso es vamos a orar, Señor, mira estas personas. En mi lista seleccioné, digamos, 10, 15, 20. Estas personas no te conocen. Estas personas están en mi WhatsApp o están en mi Face o están en mi Instagram. Señor, ¿cuál de estas personas está lista ya para conocerte? ¿Cuál de estas personas ya tiene el corazón preparado para conocerte? Muéstrame, porque de pronto en la lista le salen 50 o le salen 100 o le salen 20, pero no todas están listas. Entonces la oración es para que el Señor nos muestre cuáles están listas. De repente de 100 pueden ser solo 20 o pueden ser solo 10 o pueden ser solo 5 o pueden ser solo 3, no hay problema. Pero una vez identifiquemos esas 3 personas o 5 con la oración, el tercer punto que es conectar, entonces aquí donde viene la clave, porque una vez hemos identificado la lista, luego hemos clamado, ¿cómo vamos a hablarle a esas personas que no conocen a Jesús? Y algunas de ellas ni siquiera nos conocen, ni siquiera hemos hablado con ellas tampoco. Porque uno en el Face tiene amigos que ni siquiera ha hablado con ellos. Entonces, ¿cómo le vamos a enviar el mensaje? Hay varias formas, ¿no? Digamos que si es por el Facebook, usted identificó un nombre de una persona.
Entonces hay que estudiar, hay que revisar el Face de esa persona. ¿Cuáles son las imágenes que más sube al Face? ¿Cuáles son los mensajes que más esa persona escribe en el Face? Porque de pronto si es una persona que pone, por ejemplo, imágenes donde está triste, todas las imágenes son de gente triste, las frases son de gente sin esperanza, entonces me está dando a mí un insumo para saber qué tipo de mensaje le voy a enviar, ¿no? Si es una persona deprimida, que uno la ve todo el tiempo deprimida en el Face con las imágenes o con las frases que coloca, entonces voy a enviar un mensaje que apunte a contrarrestar la depresión. Si es una persona, por ejemplo, deportista y solo pone cosas de deporte, puedo metérmele por ahí, por el área del deporte, un mensaje que conecte con la persona, ¿no? Entonces, por eso es importante no solamente identificar fulano y enviarle un mensaje acelerado, no. Por eso hay que orar y luego hacer como un estudio de la persona para saber por dónde voy a entrar para que se genere un contacto, un clic con la persona. Y un mensaje puede ser un mensaje por WhatsApp, puede ser una imagen que se envíe, una foto de una imagen, que la imagen, hay imágenes que hablan por sí solas, enviarle una imagen, o puede ser una oración grabada, ¿sí? Con el nombre de la persona. Entonces, oras, Padre, gracias por la vida y el nombre de la persona, su familia, puede ser una oración o puede ser una llamada también, ¿sí? Entonces, dependiendo lo que Dios lo guía a uno en la oración, uno va a hacer. Si hace la llamada, si envía el mensaje por WhatsApp, si envía una imagen, si hace una oración y se la envía, dependiendo lo que Dios le ponga en el corazón a uno. Entonces, y lo que sigue es esperar. Imagínense si hacemos eso con 10 personas, o con 5, que las identificamos, sabemos más o menos por dónde entrar, ya hemos orado y le enviamos 5 mensajes, una a cada una, y esperar. De las 5, alguien tiene que responder. De las 10 o las que enviemos, alguien tiene que responder. Tal vez algunos dirán, mira, no estoy interesado, por favor, no me vuelvas a escribir. Ok, no hay problema. Pero tal vez otro dirá, ¡ay, qué bendición! Mira, estoy agradecido, justo lo que me dices o esa oración que hiciste, estoy pasando por una necesidad, y ahí se va a generar la primera conexión. Entonces, porque digamos que el fin último es generar conexiones, contacto con estas personas. Y vamos a provocar, ¿cómo vamos a provocar ese contacto? Haciendo esta estrategia. Esta es la estrategia. Paso número 1, conocer. Conocer las personas de nuestras redes sociales y WhatsApp que no conocen al Señor. Número 2, clamar. Vamos a orar por ellos. Y número 3, vamos a buscar la manera de conectarlos con el Señor y también pues con nosotros para poder seguir haciendo el proceso de acompañamiento. No sé si hay alguna pregunta aquí al respecto en la mesa de trabajo que está aquí en Zoom, o alguna pregunta que tenga alguien por allá en las redes sociales, en YouTube o en Facebook, de esta estrategia que estamos hablando de estos 3 pasos: conocer, clamar y conectar. No sé si está claro. Entonces, porque la tarea tiene que ver con esta semana, de aquí al próximo sábado, es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a identificar esas personas que tenemos allí, vamos a orar, y el próximo sábado la idea es que traigamos pues testimonio, ¿no? De cómo nos fue con esta tarea que estamos haciendo. Por eso es importante, si hay alguna pregunta, pues de una vez abordarla, ¿no? Creo que aquí en el chat no veo. Hasta el momento, pastor, no tenemos preguntas. Ok, muy bien. Entonces, voy a dar paso a la pastora Mercy para ir cerrando en esta mañana este primer módulo, ¿no? Pastora Mercy. Ok, gracias. Conocer, clamar y conectar es el proceso que debemos tener en cuenta para hacer la aplicación de la herramienta de este módulo. Hay un texto de la palabra que nos da sustento para hacer procesos, y es que Jesús, dice Hechos 1:1, Jesús hacía y enseñaba. No podemos enseñar algo que no hacemos. Y dentro de las tareas que cada uno de ustedes debe hacer para este módulo, tiene que ver precisamente con aplicar estos 3 pasos: conocer, clamar y conectar. Personalmente,
desde que iniciamos el proceso o este entrenamiento entre nosotros los coordinadores distritales, empecé a practicar la herramienta o el entrenamiento y ha sido muy funcional porque sé que aquí estamos conectados de diversos lugares del país donde quizás las redes sociales no nos funcionan en todos los lugares, no en todos los lugares tenemos acceso a un WhatsApp, en las veredas especialmente, los plantadores que están en veredas, los que están en corregimientos, a veces es muy difícil hacer uso del Facebook, el WhatsApp. Entonces, frente a eso, pues hay que tener en cuenta qué medio o a través de qué medio puedo yo llegar a las personas que no conocen de Cristo. El apóstol Pablo usó las cartas, nosotros vamos a usar las redes sociales para hacer este proceso. La idea entonces, al aplicar esta herramienta, es que usted esta semana lo haga. Les decía que hice la práctica hace unos días atrás y lo hice con el grupo de mi familia. No, toda mi familia no es cristiana e hice la práctica que acabamos de mencionar y bueno, empecé todo un acercamiento a mi familia, de los cuales quisieron, estuvieron atentos, dijeron, realmente yo quiero en este proceso un acompañamiento, yo necesito a Cristo. Aquí lo importante es entender que las personas necesitan a Cristo. Y si nosotros no partimos de eso, vamos a perder la oportunidad que tenemos en nuestras redes sociales para poder llegar a ellos. Entonces, mi familia me dijo, yo quiero a Cristo, y de ese grupo, que eran como 17, ya ahorita tengo 7 en discipulado. Ahorita mismo, a las 3 de la tarde, debo estar con parte de ellos en discipulado. ¿Cómo llegué a ellos? Unos viven en veredas, en corregimientos, estamos en los llanos orientales. Sé que usted está en otro lugar del país, una provincia, o está en ciudad. Llegarle a las personas. ¿Y cómo los estoy conectando? A uno les estoy haciendo el discipulado por WhatsApp, por las salas de WhatsApp. A otros les estoy haciendo el discipulado por llamada porque no tenemos otra forma de llegar a ellos. Y ahí está. Pareciera algo muy práctico y sencillo. De hecho, lo es. El evangelio es sencillez del evangelio. Necesitamos llegar a las almas de Colombia que lo necesitan. Necesitamos llegar a los rincones de Colombia. Así que la tarea, mis plantadores amados, mis pastores amados, todo el equipo, la tarea es nuestros celulares, ahí tenemos y vamos a identificar entonces ese grupo de personas para aplicar esta herramienta. Pero número 2, segunda tarea, ¿a quién le vamos a reportar esta tarea? ¿A quién le vamos a reportar esta tarea? Esta tarea se la vamos a cada uno de sus pastores, que como mentores, quienes están haciendo la tarea con ustedes. Y a su vez los pastores van a hacer ese reporte de tareas a los coordinadores, porque la idea es que por acá, por este medio, nosotros digamos, fulano de tal, de la sección tal, hizo la tarea, y qué bueno que podamos hacer todo este proceso. Entonces, es preparar un devocional. No hay gran comisión si no hay predicación y si no hay oración. Entonces, cada uno de ustedes vamos a realizar entre todos un devocional. La tarea es que usted busque un texto con el que usted se conecte o a través de le hable y prepare un devocional. Ese devocional va a llegar a nosotros a través de los coordinadores. ¿Y sobre qué tema va a ser el devocional? Sobre la oración en la vida del plantador. La oración en la vida del plantador. La próxima semana tomar nota de ello para que todos juntos socialicemos y veamos cómo Dios de manera particular nos habla. Dios está en el asunto. Tenemos al Espíritu Santo. Así que entonces, esas son las 2 tareas. Haga el ejercicio. Vamos a dejar a ustedes en el YouTube del módulo en PDF. Usted va
allí unos anexos donde está la hoja, donde usted va a decir, esta persona pertenece al grupo de mi familia o a los de mis amigos, y esta persona tiene WhatsApp, esta persona tiene Facebook, entonces me voy a conectar con ellos y vamos a hacer esa tarea. Y por favor, también vamos a hacer el devocional. Y nos preparamos. Viene el segundo módulo está poderoso. El segundo módulo nos un poco más el panorama hacia lo que estamos haciendo. Y tiene cómo manejo esos nuevos contactos y cómo los conecto con Jesús. Los voy a conectar conmigo inicialmente, pero ahí no termina la tarea. Los voy a conectar con Jesús. Así que en ese proceso, esta semana, y el segundo módulo tiene que ver con cómo los conecto entonces con Jesús. La idea es que toda comunidad virtual, que es de lo que trabajamos en este módulo, la herramienta que la aprendamos a manejar y tengamos nosotros esa comunidad a la cual debemos llegar con el Evangelio del Señor. Entonces nos preparamos haciendo la tarea y nos preparamos para el segundo módulo. Dios les bendiga y ánimo en esto. Mi pastor, ¿algunas preguntas? Ya, Miguelito. Gracias, pastora Mercy. Para que tener entonces, puntualizar más bien en lo que acaba de decir la pastora Mercy, para que la próxima semana podamos socializar las tareas, ¿no? Primero, va a ser sencillo lo que vamos a hacer esta semana. Entre hoy y mañana domingo, en algún momentico, uno puede, o inclusive el lunes, identificar esas personas del WhatsApp y de las redes sociales. Digamos una lista de 10 personas. Pongámosle una lista. Lunes, martes y miércoles vamos a orar por esas personas, ¿sí? Vamos a presentar esa lista. Y por allá el miércoles en la noche o el jueves en la mañana enviamos el mensaje el de texto o de voz o la oración o la imagen, le enviamos y esperemos el jueves en la tarde o el viernes que respondan las personas, para que el sábado pues podamos socializar las personas que respondieron tanto positivamente como las que no, porque uno puede recibir tres respuestas. Una, el que no contesta, vio y no dijo nada. Dos, el que vio el mensaje y respondió y dijo, mira, yo no estoy interesado, por favor, no me vuelvas a escribir. Y tres, el que va a responder positivamente, ¿no? Pues anhelamos que todos respondan positivamente, pero de pronto no todos. Pero alguien va a responder positivamente, alguien Dios lo va a conectar, alguien va a ser anclado por el Señor a través de ese mensaje que le vamos a enviar. Entonces, esa es la tarea. Todavía no es evangelizar. Recuerden que vamos paso por paso, porque estamos pensando, como esto lo vamos a multiplicar con el liderazgo de la iglesia también y con plantadores, digamos, y obviamente los pastores pueden decir, no, pero esto es muy sencillo, yo quiero más. No, esto es para multiplicarlo también con la gente de la iglesia, y vamos paso por paso. Y en 3 meses, si Dios nos ayuda y hacemos este seguimiento como es, vamos a ver buenos resultados en 3 meses con la ayuda de Dios. Cada semana vamos a dar una herramienta. Entonces, hoy es cómo generar esos contactos, pero la semana que viene es con esos contactos que ya se generaron ahora, cómo los vamos a acompañar, qué sigue, y ahí vamos a dar otra herramienta, ¿no? Luego, cuando ya se convirtieron al Señor, ¿qué herramienta vamos a usar para hacer los acompañamientos? Entonces, cada semana vamos a entregar una herramienta. Y cuando digo herramienta, es una estrategia, ¿no? Como la que acabamos de decir hoy con las redes sociales y con el WhatsApp. Entonces, la tarea es muy sencilla, ¿no? Identificar, que es conocer; clamar, que es orar por ellos; y luego contactar, que es enviarle el mensaje. Muy bien. Sí, Pastor Miguel. Bueno, pastor, algunas preguntas que nos hacen desde las redes sociales. En YouTube, una pregunta que hace Ilse Burgos. Pregunta, ¿en qué momento una persona de esta que se está contactando puede estar lista para discipular? No sé si alguno de los pastores quiere contestar, pero para que sea discipulado, primero tiene que convertirse, ¿no? Y para convertirse, pues primero hay que evangelizarla.
Y para evangelizarla es el proceso de conexión que estamos haciendo, ¿no? Es un proceso. La parte del discipulado va en el módulo 3, creo, si no estoy mal. Entonces, por eso vamos paso por paso, ¿sí? Paso por paso. Entonces, no queremos adelantarnos allá, pero no se puede discipular a alguien que no se ha convertido primero. Entonces, esa es la respuesta pues, que daría yo. Correcto, bien. Es muy importante el proceso que tengan dentro de su propia iglesia. Entonces, la idea es que cuando se conectó a la persona, también la conecte con los procesos de la iglesia puntualmente y la persona empiece a crecer dentro de los procesos o los protocolos que tienen con los nuevos. Entonces, más puntual es que cada iglesia tiene un protocolo ya establecido que lo use. Correcto. Igual esta capacitación, hablo del concilio que estamos en asocio con CEPI, la Comisión Estratégica de Plantación de Iglesias a nivel mundial del habla hispana. Hay un material de discipulado también para aquellas iglesias que tal vez no tengan ese material de discipulado. Listo, Pastor Miguel. Sí, señor. Otra pregunta desde Facebook. Jorge Eliezer Rendón nos pregunta que mediante una llamada, ¿cuál sería el tiempo prudente, el tiempo prudente para permanecer en esa llamada en el momento de discipular? Ok, la pastora Mercy ha usado mucho esta herramienta de las llamadas porque está en lugares donde no hay redes sociales, no hay ni siquiera WhatsApp y ella, no sé si quiere responder a esa pregunta, Mercy. Ok, estamos hablando acerca de cuánto tiempo debe durar, en este caso, el proceso que hagamos con ellos, ¿no? Caso el discipulado, yo estoy hablando del discipulado, que pues ya hicimos todo el proceso anterior, ¿sí? Que le estamos dando desde que nosotros como coordinadores hicimos pues todo el proceso de entrenamiento. ¿Cuánto dura una llamada? Una llamada para hacer el proceso dura 1 hora, no dura más una llamada cuando con llamada, que luego estaremos explicando cómo se hace, pero no dura más de 1 hora. Entonces, en ese orden de ideas, pues, trabajar lo que vamos a compartir, ¿no? Tener en cuenta el tiempo que podemos dar haciendo esa llamada para así mismo llegar a la persona. Ok, bueno, igual esta pregunta y la anterior que tiene que ver con discipulado todavía es más adelante, módulo 3 y módulo 4, ¿no? Para tener en cuenta esa parte ahí también, Pastor Miguel. Ok, una pregunta que está generalizada en todas las redes es si los televidentes tienen acceso a los módulos físicos o digitales, perdón, al material como tal. Sí, se va a entregar, se va a compartir el link donde está el PDF con los anexos, ¿sí? Porque hay unos anexos para las tareas y ahí está. Cada módulo se va a entregar un PDF con anexos, ¿no? Entonces, para tenerlo presente allí. Es eso. Ok, o sea, la indicación es de que cada sábado se va a ir entregando el módulo, ¿sí? Correcto, sí, correcto. Sí, perfecto. Entonces se coloca el link para que Pastor Miguel nos ayude, por favor. No sé si ya tienes el link del PDF. Todavía no lo han enviado, pero ya lo buscamos. Ok, para colocarlo entonces en el chat de Facebook y en el chat de YouTube también, por favor. No sé si haya una última pregunta. La última pregunta, bueno, no es una pregunta, es una aclaración. Nos preguntan si el material se puede volver a ver. Queda guardado tanto en el canal de YouTube de las Asambleas de Dios de Colombia, Asambleas de Dios Colombia Oficial, y sí, en el Facebook de nuestro concilio Asambleas de Dios en Facebook. El fanpage quedan guardados todos los materiales audiovisuales que estamos presentando. Así es, así es. Todo va a quedar grabado y uno puede consultarlo nuevamente, ¿no? Este sería el primer módulo de cómo seguir plantando iglesias en el mundo digital. Muy bien,
No sé si hay algo más de los coordinadores distritales que están aquí para añadir, y si no, vamos a ir cerrando esta mañana este primer módulo, ¿no? Muy sencillo este módulo, conectar a otro. ¿Cómo conectar a otro? Es muy sencillo, pero vamos a ir creciendo a manera que vayamos a ir avanzando. El éxito está en seguir las instrucciones de las tareas que se están dejando, ¿sí? Ahí está el éxito. Y la idea es que todos podamos hacerlo, y el próximo sábado vamos a socializar y escuchar a algunos cómo les fue con esta tarea. Sé que va a ser una gran bendición. Sé que va a ser una gran bendición. Muy bien. Pastor, señor. Una recomendación. Otra cosa. Sí. Sí, escucho. Bueno, la recomendación es cualquier pregunta ya por fuera o que necesiten link o algo, que se comuniquen con su coordinador de sección. Los Correcto. Coordinadores de sección van a tener acceso a todo esto, entonces por favor se comunican con los coordinadores de sección. Si ellos no saben algo, pues se comunican con el respectivo coordinador distrital. Así es. ¿Ibas a decir algo, Miguel? Sí, nos están preguntando de pronto por lo que tú hablaste del material del discipulado que tenemos en CEPI. Entonces, si de pronto pudieras dar alguna orientación respecto a ese, creo que está en la página, ¿no? Sí, claro que sí, pero hablaremos de ello en el módulo 3, ¿sí? Okay. Porque es un proceso. Vamos en el primer paso, que es apenas contactar, cómo contactar al nuevo desde las redes sociales y desde el WhatsApp. Entonces, en el módulo 3 vamos a tocar ese tema, y pues no queremos adelantarnos ahora, ¿no? Ok. Para respetar el proceso, los pasos del proceso. Ok, Pastor Humberto, no sé si tenga algo adicional. Gratitud para todos ustedes por aceptar este llamado, esta invitación. Eso expresa o evidencia en ustedes la sensibilidad que tienen por los perdidos. Sacar gente de las tinieblas a la luz de nuestro Señor Jesucristo, salvarlos. Agradecerle, Pastor Edgar, y a todos los coordinadores distritales. Saludar al Pastor Efraín Sinisterra, nuestro expresidente del concilio. Ustedes recuerdan que él por los años 90 fue nuestro presidente, y nos alegra siempre contar con él. Se lo he dicho siempre, que usted es una inspiración, Pastor. Nos genera mucha confianza y es motivo de alegría tenerlo acá, Pastor Efraín. Tus palabras halagan mucho, pero son muy comprometedoras, mi Pastor Humberto. Estamos aquí sencillamente cumpliendo con el deber cristiano patriótico de alcanzar a nuestra gente para Cristo. Amén. Y en la medida que Dios nos dé la oportunidad, dentro de este aprendizaje de lo que saben tanto los muchachos, ¿no? Ahí estamos pegándonos a ver qué aprendemos. Ojalá que un día de eso aprenda a manejar, aunque sea el teléfono. Ayer, en estos días, estábamos hablando con la doctora Lorena, Héctor Pardo y otros líderes nacionales acerca de cómo usted fue el que firmó el 2 de noviembre, que yo lo acompañé, de 1997, el Decreto de Derecho Público Interno 001 en el gobierno de el doctor Santos, Samper, Sí, señor. Donde por la libertad religiosa se declaró al Concilio de las Asambleas de Dios como una entidad religiosa, y se le concedió históricamente la primera personería jurídica especial a una denominación cristiana. Y luego de que usted firmó, vinieron 11 misiones más que fueron a firmar. Usted ha marcado historia, y si todos tenemos como propósito, como usted bien lo afirma, que podamos sacar gente de la ignorancia y llevarla a los pies de Jesucristo. Ese es nuestro cometido, ¿no? Un honor que me hacen esas palabras y un compromiso ante todos ustedes todavía, porque sigo respirando y seguiré dando lata ahí hasta que aguante. Muchas gracias, Pastor Edgar, por todo su trabajo, y a todos nuestros 3 coordinadores distritales, norte, occidente y centro. También un saludo, pero grande, a nuestro superintendente de distrito,
Occidente, Pastor Arley Guasalu, nuestro amigo. Buenos días, Esa voz, Pastor. doctora, una voz tremenda, la voz del hermano Arley. Buenos días, Pastor Humberto Fajardo. Cordial saludo para Pastor Edgar, para Miguel Ochoa y para todos los coordinadores distritales. Primero, a disculparme por la corbata frente a los que no tienen corbata, porque es que a las 9 de la mañana tenía una grabación y como cosa de Dios me metí un rato al evento de mujeres donde estaban conectadas por Facebook más o menos 900 y pico de mujeres. Así fue. Y el que iba a hacer la toma se demoró y entonces pues aquí he pasado el tiempo con ustedes, de modo que apenas termine me voy de grabación. Entonces espero que esta corbata no los haga sentir mal. Por lo demás, muchas gracias, Pastor Humberto, por la palabra y por sensibilizarnos también acerca de la protocolización para la apertura de iglesias. Y aquí he visto que seguimos aprendiendo. Dios está levantando una generación con nuevas metodologías y hoy hemos aprendido algo nuevo, algunas herramientas. Y concluyo diciendo de que en todo el territorio colombiano tenemos herramientas para usarlas. Cada quien que use lo que pueda en el lugar donde está. Y en el lugar donde cada quien está, lo que tiene va a producir frutos. De modo que ánimo, y desde la ciudad de Cali, desde el Distrito Occidente, estaremos siempre apoyando. Gracias, Pastor. Y en nombre de toda la familia Asamblea de Dios, Pastor José Cogollo, transmita saludo a nuestro Distrito Norte, a nuestro Pastor Tulio, a nuestros superintendentes. Somos una familia, Distrito Norte, Distrito Occidente y el Centro. Pastora Mercy, gracias por su ponencia. Así que saludo yo, Pastor José Cogollo. Gracias, Pastor Humberto, por su bendición. Y el Distrito Norte está muy atento a todo lo que tiene que ver con este programa y yo sé que va a dar sus frutos. Gracias, Pastor Humberto. Bien, un abrazo. Amén. Amén. Pastor Humberto, quiero comentarle que tuvimos el día de hoy un poco más de 500 personas conectadas, ¿sí? Entre Facebook, YouTube y la sala que estamos aquí de Zoom, y eso fue una gran bendición y también gracias a la gestión de los 3 coordinadores que esta semana tuvieron una movilización con sus distritos para que los pastores pudieran movilizarse y se vio el resultado. Así que gracias a los 3 por ese trabajo que hicieron esta semana. Y sin saber cuántos se unieron de Framat. Sí, señor, sin saber, correcto, sin saber en otros lugares también. Qué bendición este primer módulo. Recuerden que el próximo sábado es a las 11 de la mañana, ¿no? Que inicia la transmisión nuestra. Y bueno, un abrazo a todos los pastores que están allá, plantadores y líderes que están en el canal de YouTube conectados, los que están en Facebook y toda la mesa que está aquí en esta sala de Zoom. Gracias de verdad por conectarse con nosotros. Seguimos unidos en la extensión del reino de Dios. Gracias a nuestro presidente nacional por este espacio que nos permite para poder hacer esta serie de capacitaciones. Así que coordinadores distritales, coordinadores seccionales, directivos que están aquí, pastores que están conectados, plantadores y líderes, muchas bendiciones, que tengan un fin de semana bendecido por el Señor y que Dios nos permita hacer muchas conexiones esta semana. Un abrazo a todos. Amén. Gloria a Dios. Felicidades. Sábado, desde las 8 hasta las 11 de la noche. A todos. Panamá también está aquí presente, Panamá también. Amén. Hay victoria. Pastor, desde Chile, México, España estaban conectados. Chile, Bastante México y gente. España. ¡Qué bendición! Chile, México Brasil, y España, Pastor Brasil Humberto. también vi. Brasil también, Pastor Humberto. Muy bueno, muy bueno. Excelente eso. Bendiciones para todos. ¡Qué bendición! Bendiciones. Les dejo. Saludos, Pastor Rosales, Pastor Tamara. Muy bien. A todos los pastores.